En el presente video explicamos el método de interpolación polinómica correspondiente al módulo 3 de la asignatura Soluciones Numéricas en Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá, dirigido por la profesora Mariluz Centella. El desarrollo de este video, de esta metodología que utilizamos, nos llevó a hacer referencia al libro de texto Métodos Numéricos para Ingenieros de Steven Chapra, que fue proporcionado al inicio del semestre. Los métodos correspondientes a la interpolación polinómica son el método de Lagrange y el método de Newton por diferencias divididas. Los integrantes de nuestro grupo son Anmari Domínguez, Delvis Hernández, Ailín Guevara, Javier Medianero, Daniel Madrid, Alberto Martínez, Alanis Hernández, Eiker Falcón, Arianis Mora, Helen Quintero, Brian Hurtado, Laura Díaz, Luis Castillo, Nelva Pití, Carlos Salazar, Rafael Tejada, José Xu y Gabriel del Rosario. ¿Qué es la interpolación polinomial? La interpolación polinomial es el método que tiene como propósito encontrar un polinomio que calcula aproximaciones de los valores intermedios de un conjunto de puntos definidos. Existe una gran variedad de formas alternativas para expresar una interpolación polinomial, en donde en este laboratorio hablaremos de las dos alternativas más utilizadas para expresar una interpolación polinomial, las cuales son el método de Newton por diferencias divididas y el método de Lagrange. Métodos los cuales son de gran utilidad para casos en donde se requieran interpolar un polinomio o pocos puntos o de cierto grado n. También, dichos métodos dan el mismo resultado de determinar el polinomio interpolador. Principalmente, comenzaremos a explicar los métodos de forma ascendente según el grado, en donde veremos primero la interpolación lineal de un polinomio de primer grado. De segundo, veremos la interpolación cuadrática de un polinomio de segundo grado y por último la interpolación de un polinomio de enésimo grado, en este caso uno de tercer grado o cúbico. Método de Newton por diferencias divididas. Definición e importancia del método de Newton. El método de Newton por diferencias divididas es una de las alternativas más utilizadas para expresar una interpolación polinomial, en el cual se busca que con la utilización de las ecuaciones de diferencias divididas finitas se pueda obtener coeficientes que facilitarán la resolución de un polinomio de puntos definidos mediante algoritmos y cálculos matemáticos. Su importancia recae en que es el método más indicado para los casos en los que se desea realizar de forma simple múltiples evaluaciones del polinomio interpolador. Explicación del método. La fórmula general para los polinomios de enésimo grado es f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n. El polinomio de interpolación de enésimo grado de Newton utiliza la siguiente forma, que es una de las alternativas de la fórmula general. F sub n de x igual a b sub 0 más b sub 1 por la diferencia de x menos x sub 0 más b sub n por la diferencia de x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub n menos 1, donde las b serían el coeficiente que acompaña a las x. Otra forma alternativa de la fórmula general es la fórmula de interpolación lineal y cuadrática. La lineal sería f sub 1 de x igual a f por x sub 0 más f por x sub 1 menos f por x sub 0 sobre la diferencia de x sub 1 menos x sub 0 por la diferencia de x menos x sub 0. La cuadrática sería f sub 2 de x es igual a b sub 0 más b sub 1 por la diferencia de x menos x sub 0 más b sub 2 por la diferencia de x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Continuando con la interpolación de Newton por diferencias divididas, tenemos la interpolación de primer grado e interpolación lineal. La interpolación lineal no es más que la unión de dos puntos
que están ubicados en el plano cartesiano mediante una recta. Dicha unión se puede dar mediante la utilización de la siguiente fórmula, que como vemos está denotada por f1 de x. El sub 1 representa el grado del polinomio que vamos a obtener o que queremos interpolar. En este caso es un polinomio de primer grado o lineal, que es igual a f de x sub 0 más la diferencia de f de x sub 1 menos f de x sub 0 entre la diferencia de x sub 1 menos x sub 0 por la diferencia de x menos x sub 0. Cabe recalcar que los valores asignados en un inicio deben tener un intervalo más corto para que al momento de realizar la aproximación esta sea más exacta. Y también es recomendable calcular el error relativo porcentual, que se da mediante la siguiente fórmula, que se denotaría como E sub t, que es igual al error verdadero entre el valor verdadero por 100. El error verdadero es el valor verdadero menos el valor aproximado. Problema de aplicación de interpolación lineal o método de Newton. Como podemos ver, se desea analizar el movimiento de un proyectil a través de un movimiento bidimensional, como se ve en la figura mostrada aquí. El mismo posee un ángulo de inclinación de 60 grados, un valor inicial de tiempo de 2 segundos y una distancia horizontal de 18 metros y una altura de 11.56 metros. Distancia horizontal y altura. La velocidad de lanzamiento del proyectil es de 18 metros poco después de llegar a la altura máxima, a un tiempo de 2.2 segundos, y la velocidad de 10.817 metros sobre segundo ha recorrido 14.3 metros horizontalmente. A los 2.7 segundos tiene una velocidad de 14.1353 metros sobre segundo. La velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858641 metros sobre segundo. Estos son valores que fueron obtenidos a través de un simulador y hemos estado obteniendo los datos haciendo ese tipo de proyecciones. Lo primero que vamos a explicar aquí sería la tabla esta que está aquí, que vendría siendo una tabla que fue obtenida a través del simulador, como ya les mencioné anteriormente, que tiene valores de distancia, tiempo y velocidad respectivamente. Entonces, como podemos ver, estos datos fueron obtenidos a través de las ecuaciones de cinemática de un movimiento bidimensional, en la que la velocidad horizontal es constante y la velocidad en el eje de Y la aceleración, disculpen, vendría siendo la gravedad. Entonces, teniendo esta serie de consideraciones y a través de unos cálculos matemáticos se puede obtener las ecuaciones cinemáticas y se obtienen los valores estos respectivamente, aplicando dinámica también. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es la interpolación sustituyendo los datos en una ecuación de primer grado. Como podemos ver, esta es la ecuación de primer grado que representa una línea recta. Se ve así porque está en valores matemáticos, pero este vendría siendo el término más c de una función, recordando que la función es y igual mx más c. Esto vendría siendo la pendiente y esto vendría siendo el eje x respectivamente. La variable x respectivamente. Entonces, aplicando esos valores y teniendo en cuenta lo ya mencionado, aplicamos esos valores en la interpolación lineal. El f sub 0 es 18, o eso significa que la gráfica está 18 unidades corridas desde el eje de la x y y. Entonces, aquí obtenemos la pendiente de las velocidades en el intervalo. Entonces, a través de esa diferencia de las pendientes y de la diferencia de las distancias horizontales por la diferencia de la posición, obtenemos lo que vendría siendo el valor estimado haciendo una serie de aproximaciones que sería 15.137259 metros sobre segundo, porque este es un valor de velocidad. Calculamos el error relativo de la primera aproximación.
El error relativo se calcula a través de esta fórmula. Bueno, aquí no está la fórmula, pero vendría siendo la diferencia de los valores obtenidos de velocidad entre la velocidad inicial por 100. Esto está en valor absoluto, entonces el valor este vendría siendo positivo. Aquí debería ser positivo. Entonces, el error a través de aplicando esta fórmula sería 53.54% en la primera interpolación. Haciendo una segunda aproximación, eh, podemos obtener lo siguiente. Igual aplicando esta fórmula de la ecuación lineal, podemos obtener esto. Que a una distancia de respecto al eje Y sería 18, que vendría siendo el valor inicial de x sub 0, f de x sub 0, entre la diferencia de las velocidades, entre la diferencia del intervalo de velocidades respectivo de la distancia a esta velocidad, este intervalo y este intervalo. Vendría siendo esto de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces, por la distancia horizontal nos daría un error de 11.47, una velocidad de 11.47, que sería una velocidad más certera a la que estamos buscando. Entonces, calculando el error relativo, podemos darnos cuenta que esta velocidad tiene un error de 56.34% y es un error mucho más aceptable para este tipo de aproximaciones. Aquí podemos ver la gráfica de primer grado, o sea, como les expliqué anteriormente, la fórmula que estábamos utilizando era una ecuación lineal que representa y igual a mx más c. Entonces, a través de unas aproximaciones de los datos, si esta es la función que obtuvimos, si nos vamos acercando cada vez más, vamos a estar obteniendo el valor verdadero, que es el que tenemos aquí a una distancia a un tiempo de 2 metros. Vamos a tener el valor verdadero, pero si nos vamos acercando a través de la ecuación lineal, que representa I igual mx más c, donde m vendría siendo la derivada respecto al tiempo de la posición para obtener esta velocidad, podríamos obtener el valor verdadero haciendo estas aproximaciones lineales, porque la ecuación es una ecuación lineal. Podemos ver que tiene una pendiente negativa y se va aproximando cada vez más hasta llegar al valor verdadero, o justo antes o justo después. Estas son las consideraciones que se hacen en torno a este método de aproximaciones de Newton. Las velocidades estimadas son de 2 segundos. Podemos ver que f de x1, o sea, la función de x1 vendría siendo 15.37, que fue el valor que obtuvimos anteriormente. 15.13 y el valor de x sub 1, que sería el valor que obtenimos en la segunda interpolación. Y la velocidad verdadera vendría siendo a los 2 segundos 9.8564. Haciendo este tipo de interpolaciones, o también puede ser obtenida a través de las ecuaciones de cinemática tradicionalmente. Procedimiento matemático del método. La interpolación cuadrática es una interpolación de segundo grado, o también conocida como polinomio cuadrático o parabólico, en el cual se unen puntos que forman una curva. Como primer paso, se utilizan las siguientes ecuaciones para evaluar los coeficientes de la fórmula de interpolación en segundo grado. B0 es igual a f de x0. B1 es igual a f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. B2 es igual a f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1, menos f de x1 menos f de x0 dividido entre x1 menos x0. Todo esto lo vamos a dividir entre x2 menos x0. Como segundo paso, se utiliza la siguiente fórmula alternativa antes mencionada para la interpolación con 3 puntos. f2 de x es igual a b0 más b1 multiplicado por x menos x0 más b2 multiplicado por x menos x0
por x menos x1. Esto es una ecuación alternativa a la ecuación general, ya que al descomponer la ecuación y al agrupar términos se forma la siguiente ecuación equivalente a la fórmula general, que es f2 de x igual a 0 más a1x más a2x cuadrado. Luego de haber calculado los coeficientes y haber sustituido en la fórmula general dada, se calcula el error relativo en el tercer paso para evaluar la aproximación con la fórmula ya antes dada del error relativo porcentual, que es la división del error verdadero entre el valor verdadero multiplicado por 100. Problema de aplicación de interpolación cuadrática o de segundo grado. El enunciado de este problema será el mismo enunciado utilizado en el problema de aplicación de interpolación de primer grado o lineal, en donde se buscaba encontrar el valor de la velocidad a los 2 segundos. El enunciado nos dice que la velocidad de lanzamiento del proyectil es de 18 metros por segundo. Esto quiere decir que nuestra x sub 0 será igual a 0 y nuestra y sub 0 o f de x sub 0 será igual a 18 metros por segundo. Un poco después de llegar a su altura máxima a un tiempo de 2.2 segundos, es decir, nuestra x sub 1, la velocidad es de 10.817 metros por segundo, nuestra f de x sub 1. Cuando ha recorrido 14.3 metros horizontalmente a los 2.7 segundos, es decir, nuestra x sub 2 tiene una velocidad de 14.1353 metros por segundo, nuestra f de x sub 2. Al finalizar nos dice que la velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858641 metros por segundo. Antes de iniciar con el desarrollo del problema, ordenaremos los 3 puntos dados en una tabla, en donde nuestros tiempos serán nuestras xy y nuestras velocidades serán nuestras f de xy. Para nuestro primer paso se evaluarán los coeficientes de b sub 0, b sub 1 y b sub 2, con las ecuaciones anteriormente dadas en la teoría. Cambiando estos valores, nos dice que b sub 0 es igual a 18, b sub 1 es igual a menos 3.265 y b sub 2 es igual a 3.667259. Para nuestro segundo paso utilizaremos la ecuación de interpolación de segundo grado y cambiaremos los valores encontrados de los coeficientes. También cambiaremos el valor de x sub 0 y de x sub 1 en la ecuación. Todo esto nos da igual a un valor de 10.003096, que sería nuestra velocidad cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Por último y tercer paso, calcularemos el error relativo de nuestra aproximación, que sería igual al valor verdadero menos el valor estimado, todo esto entre el valor verdadero por 100, que nos daría igual a 1.46%. Para finalizar, apreciaremos visualmente una gráfica en donde primeramente encontramos una curva de color naranja con los datos usados para la ecuación de interpolación de segundo grado, en donde la velocidad estimada con el método está señalada con un punto negro sobre la línea de tendencia de puntos naranja. Más abajo podemos ver la función real en color azul, donde se encuentra la velocidad verdadera del proyectil a los 2 segundos, en donde está el punto rojo. Es decir, que esta gráfica nos demuestra cómo el valor estimado sigue por encima del valor verdadero. Procedimiento matemático del método interpolación de enésimo grado. Antes que nada se debe saber que se utilizarán las siguientes ecuaciones para evaluar los coeficientes de la fórmula de interpolación en enésimo grado. Aquí se podrán observar las siguientes fórmulas. B0 es igual a f de x0, B1 es igual a f de x1 y x0, B2 es igual a f de x2, x1 y x0,
¿Qué nos da a entender esto? Que esto se puede hacer de manera finita con n cantidad de valores. A mayor valor, pues mayor ecuación, pues aquí se puede observar b sub n de n cantidad es igual a f de x sub n menos 1, x1, x0 y así sucesivamente se pueden poner mayores valores. Primer paso. Para obtener los valores de las funciones que son diferencias divididas, pues se debe calcular de la siguiente manera. Para la primera diferencia dividida finita, pues se dan dos valores, que sería f de x1 y x0. Esto es igual a x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Para la segunda diferencia dividida finita se utilizaron tres valores que vendrían siendo x2, x1 y x0. Pues esto es igual a f de x2, x1 menos f de x1 y x0 sobre x2 menos x0. Y para la enésima diferencia dividida finita, pues se utilizaron n cantidad de valores, como se pueden observar, f de xn menos 1, x1, x0 y así sucesivamente. Pues esto nos da un resultado que dice que f de xn menos 1, x2 y x1 menos f de xn menos 1, xn menos 2, x1 y x0 sobre xn menos 1. El segundo paso, después de encontrar los valores de las funciones, es decir, de las diferencias divididas, se reemplazan los valores en la fórmula general del enésimo grado, recordando que los coeficientes de b en toda la fórmula vendrían siendo f de n x es igual a b0 más b1 entre paréntesis x menos x0 más bn x menos x0, x menos x1 y x menos xn menos 1. Ahora son las funciones, así que pues vendrían siendo de la siguiente manera: f de nx es igual a f de x0 más f de x1 y x0 entre paréntesis x menos x0 más f de x2, x1 y x0 entre paréntesis x menos x0, x menos x1 y así vendría siendo toda la ecuación. Tercer paso y por último, se recomienda calcular el error relativo porcentual para evaluar la aproximación con la fórmula ya antes dada del error relativo porcentual. Esta vendría siendo la ecuación que dice que esto es igual al error verdadero sobre el valor verdadero por 100. Y así se encuentra pues el error relativo porcentual. Bueno, ahora vamos a pasar con un problema de aplicación de interpolación de enésimo grado. El problema nos dice que se desea analizar el movimiento de un proyectil utilizando el método de interpolación de grado n de Newton para estimar el valor de la velocidad a los 2 segundos. Ahora, los datos que nos da el problema es que la velocidad de lanzamiento del proyectil es de 18 metros por segundo, por lo que cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad es 18. Luego nos dice que un poco después de llegar a su altura máxima, a un tiempo de 2.2 segundos, la velocidad es de 10.817 metros por segundo. Luego nos dice que cuando ha recorrido 14.3 metros horizontalmente a los 2.7 segundos, tiene una velocidad de 14.1353 metros por segundo. Luego, por último, nos dice que se incluye que en la posición final a 28.6 metros horizontales tiene una velocidad igual a la velocidad inicial a un tiempo de 3.18 segundos, por lo que a los 3.18 segundos la velocidad es 18. Y nos dice que la velocidad verdadera a los 2 segundos es 9.858641. Este valor lo utilizamos para confirmar el valor que nos dé como resultado a continuación. Bueno, primero tenemos que ordenar nuestros datos que nos dio el problema dentro de una tabla. Primero tenemos que x sub 0 es igual a 0, su velocidad es 18, por lo que la función de x sub 0 es igual a 18. 2.2 segundos, su velocidad es 10.817, por lo que su función es igual a la velocidad. Nuestro x sub 2 es igual a 2.7 segundos, la función de x sub 2 es 14.1353
Y por último, nuestro x sub 3 es igual a 3.18 segundos y en este tiempo la velocidad es 18, por lo que nuestra función de x sub 3 es igual a 18. Después de esto, nuestro primer paso es calcular las diferencias divididas finitas, las primeras, segundas y terceras. Y bueno, empezamos con las primeras. Aquí podemos ver el resultado de las mismas. Sencillamente es reemplazar los datos que tenemos en nuestra tabla dentro de las fórmulas de las primeras diferencias finitas. La primera nos da un resultado de menos 3.265, la segunda nos da 6.6366 y la última nos da 8.051458. Después de obtener estos tres resultados, pasamos a calcular las segundas diferencias finitas, que es utilizando estos últimos datos obtenidos. Y la primera de ellas, que involucra x sub 0, x sub 1 y x sub 2, nos da 3.667259. Y la segunda, que incluye a x sub 1, x sub 2 y x sub 3, nos da un total de 1.44333. Luego de esto vamos a iniciar el cálculo de la tercera diferencia finita, que involucra a todas las variables x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 y nos da un total de menos 0.699222. Aquí es donde pasamos a nuestro segundo paso, en donde sustituimos los coeficientes de b sub 0, b sub 1 y b sub 2 con los valores de f en donde se involucra x sub 1 y x sub 0 de la primera diferencia finita, luego la función de que incluye a x sub 0, x sub 1 y x sub 2 de la segunda diferencia finita, y por último la función de que incluye a x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 de la tercera diferencia finita dentro de la fórmula general, la cual se ve a continuación. Entonces reemplazamos, ya mencioné, las variables de b sub 0, b sub 1 y b sub 2 por las anteriormente mencionadas y nos da esta primera ecuación que voy a mostrarles aquí. Ya reemplazando las variables que les mencioné, esta sería nuestra ecuación y lo que sencillamente hay que hacer en ese caso es reemplazar con los valores que ya tenemos. Entonces, reemplazando por los valores que ya tenemos y reemplazando x igual a 2, porque eso es lo que estamos buscando, la velocidad a los 2 segundos, obtenemos un total de 9.807337. Entonces, ahora hay que comparar este valor obtenido con el valor real que nos dio el problema desde un inicio. Entonces, este es nuestro tercer paso. El error relativo porcentual nos da un total de 0.52%, lo cual significa que nos dio un valor bastante cercano al valor real. Programación del problema de aplicación. Método de Newton por diferencias divididas. A continuación, se les explicará el programa para desarrollar el método de Newton por diferencia dividida. Cabe recalcar que este programa soluciona el problema de aplicación de interpolación de enésimo grado y solamente funciona para este tipo de problema. Nuestro grupo escogió este método a programar debido a que nos pareció el más interesante, además del más completo. Procederé a leer el enunciado del problema. Se desea analizar el movimiento de un proyectil utilizando el método de Newton de interpolación de grado n para estimar el valor de la velocidad a los 2 segundos. La velocidad de lanzamiento del proyectil es de 18 metros sobre segundo. Un poco después de llegar a su altura máxima a un tiempo de 2.2 segundos, la velocidad es de 10.81 metros sobre segundo. Cuando ha recorrido 14.3 metros, a los 2.7 segundos, tiene una velocidad de 14.13 metros sobre segundo. Se incluye que en posición final a 28.6 metros horizontales tiene una velocidad igual a la velocidad inicial, a un tiempo de 3.18 segundos. La velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.85 metros sobre segundo. Recordando que este es un problema de interpolación de polinomios de enésimo grado,
Los pasos a seguir para solucionarlo de manera manual sería ordenar los puntos en el cuadro, calcular las diferencias divididas finitas, sustituir los coeficientes de b sub 0, b sub 1, b sub 2 y calcular el error relativo porcentual. El programa hará esto inmediatamente tras colocar los valores. Ahora mismo procederé a explicar más que nada el diseño del formulario y mis compañeros les explicarán lo que viene siendo la codificación y también los resultados que tuvimos. Como vemos en la imagen, nuestro formulario escogimos un fondo de color amarillo claro, además de que escogimos la letra Lucida Bright. Para el título utilizamos un tamaño de 15.75 y para lo que vienen siendo las demás labels utilizamos un tamaño de 9.75, de tal manera que se pudiese apreciar. Al lado de cada label, tanto de las columnas de la x sub 0 como la función de x sub 0, tenemos lo que vienen siendo las textbooks. Cabe recalcar que, como ya había mencionado, este programa ya tiene en las mismas textbooks los valores que tenemos que evaluar, debido a que nuestro programa soluciona directamente el problema propuesto. Y es un poco más complicado, pero no se le haría un poco más complicado solucionar otro tipo de problema con los mismos valores. Y también podemos notar los botones de calcular, salir y borrar para entrar a lo que viene siendo el panel de codificación, el botón de calcular, borrar los valores de las textbooks, el botón borrar y también salir. En la parte de abajo podemos ver también las labels de porcentaje de error y de resultado acompañados con sus respectivas textbooks donde irán lo que viene siendo nuestras respuestas finales. Tenemos el código del programa del método de Newton por diferencia dividida. Lo primero que vemos en la primera línea son las variables que se van a utilizar para este código. Luego vemos las variables de x0 hasta x3 y f de x0 hasta f de x3, a las cuales se le asigna sus valores a través de las textbooks correspondientes. Luego tenemos la siguiente parte del código, en la cual se ven por las ecuaciones que van desde la 1 hasta la 6. La ecuación 1, 2 y 3 representan las primeras diferencias finitas, la 4 y la 5 las segundas diferencias finitas y la 6 la tercera diferencia finita. Luego de esto se le otorga los valores de la b. A la b0 se le otorga el valor de f de x0, a la b1 el valor de la respuesta de la ecuación 1, luego a b2 se le otorga la respuesta de la ecuación 4 y b3 se le otorga la ecuación 6, para luego ser mostrada los respectivos valores en las textbooks que aquí se indican. Luego se le da valor a las variables s y vr con los respectivos textbooks que aquí se ven, y luego tenemos la variable EC, en la cual se puede ver la ecuación general del método de Newton de diferencia dividida. Luego de realizar este proceso, el resultado se muestra en el textbox que se puede ver aquí. Y por último tenemos la variable ERR, la cual contiene la ecuación para ver el porcentaje de error del resultado, el cual se va a mostrar en la textbox que se indica. En esta diapositiva vamos a presentar la configuración del botón de borrar y el botón de salir. Bueno, en la configuración del botón de borrar simplemente colocamos el nombre de todos los textbox, textbox.text igual a 2 comillas. ¿Qué representan estas 2 comillas? Que se va a limpiar automáticamente lo que está escrito dentro del textbox. Luego el botón de salir, solamente hacemos doble clic sobre el botón de salir en el form. Luego nos va a abrir un private sub donde vamos a colocar mi.close y 2 paréntesis. Esto hará que el programa automáticamente se cierre.
Aquí vamos a presentar los resultados de nuestro programa. Dado los datos del comportamiento del proyectil, mediante el método de Newton por diferencias divididas, es posible conocer el valor de la velocidad para cuando han pasado 2 segundos. Como podemos ver en el lado izquierdo, está nuestra tabla de valores y nuestros valores de b, nuestro tiempo y la velocidad que debemos introducir. Al poner el botón de calcular nos va a dar nuestros valores de b, que serían b sub 0 igual a 18, b sub 1 igual a menos 3.265, b sub 2 3.667259, b sub 3 que sería menos 0.6992 y que nos daría un resultado de 9.8073 y un porcentaje de error de 0.5206. Método de polinomios de interpolación de Lagrange. Definición e importancia. El método de Lagrange, como el método de Newton por diferencias divididas, es una de las alternativas más utilizadas para expresar una interpolación polinomial de enésimo grado y para la estimación de los valores intermedios entre puntos definidos. Este método se conoce como una reformulación de polinomio de Newton, ya que trata de evitar las diferencias divididas, representándose de forma sencilla y concreta. Este método ayuda a convertir problemas restringidos con enésima cantidades de grados en un problema sin restricciones, de n más 1 puntos, cuyas ecuaciones pueden ser resueltas de manera que las curvas del polinomio pasen por todos y cada uno de los puntos dados. Como ya vimos en el método de Newton, la fórmula general para los polinomios de enésimo grado es la siguiente ecuación con una función x. El polinomio de interpolación de enésimo grado de Lagrange, que pasa por todos los puntos n más 1, se representa de forma sencilla en la siguiente ecuación que vemos en pantalla. Y se lee de la siguiente manera. La función de enésimo grado de x es igual a la sumatoria que inicia desde i igual a 0 hasta n grados del producto del término L sub i de x con las funciones de x, es decir, el polinomio de enésimo grado que pasa exactamente a través de todos los n más 1 puntos que se tienen o que se dan es la sumatoria que se observa. A continuación, vemos la relación expresada en una ecuación. El término L sub i de x es igual al producto o multiplicación, como vemos aquí en el símbolo, que inicia desde j igual a 0, pero con la condición de que j debe ser diferente a i. Iniciará desde j igual a 1 hasta n grados. L sub i de x va a ser igual a 1 cuando x sea igual a nuestra x sub i, o sea, nuestra x inicial. Y en este caso, L sub i de x va a ser igual a 0 en todos los puntos. Esta ecuación se obtiene directamente de la del polinomio de interpolación de Newton. Por eso se dice que es una reformulación. Siguiendo con el procedimiento matemático del método para la interpolación lineal de primer grado, tenemos que seguir una serie de pasos. El primer paso es que se utiliza la fórmula para la interpolación con 2 puntos y reemplazan los datos dados. Dicha fórmula dice que f sub 1 de x es igual a x menos x sub 1 entre x sub 0 menos x sub 1 y que f de x sub 0 más x menos x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0 por f de x sub 1. El siguiente paso, que es el segundo, en el cual nos dice que se recomienda calcular el error relativo porcentual para evaluar la aproximación con la siguiente fórmula. Recordemos que para evaluar el error debe ser el error verdadero entre el valor verdadero multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje de error. A continuación tendremos un problema de aplicación para resolverlo mediante el método de interpolación lineal. Este problema ya lo hemos visto recientemente en otros métodos, ¿no? Que es el cual debemos analizar el movimiento de un proyectil usando ahora el método de Lagrange para estimar el valor de la velocidad a los 2 segundos, ¿no? Tenemos también como datos de que la velocidad del proyectil es de 18 metros por segundo y que luego de llegar a su máxima altura en un tiempo de 2.2 segundos
su velocidad llega a 10.817 metros por segundo y que cuando ha recorrido 14.3 metros horizontalmente a los 2.7 segundos tiene una velocidad de 14.1353 metros sobre segundo. Y nos dice también que la verdadera velocidad a los 2 segundos es de 9.858641. Luego de una vez haber leído el problema y sacar los datos, lo que debemos hacer es ordenar los datos en una tabla, ¿no? Como la que se nos muestra aquí en pantalla, y como primer paso tendremos que realizar la interpolación sustituyendo los valores que nos fueron previstos en el problema en la ecuación de primer grado, que quedaría más o menos así, reemplazando la f de x sub 0 y la f de x sub 1. Y entonces hacemos las restas y las divisiones correspondientes, y el resultado nos dará de que f sub 1 va a ser igual a 11.47. En nuestro segundo paso tendremos como calcular el error relativo a la aproximación, que no es más que, como dijimos anteriormente, el error verdadero menos lo que nos dio en f sub 1 entre el valor verdadero por 100, que nos da como resultado 16.34%. Seguidamente tendremos lo que es una gráfica equivalente a la interpolación del primer grado lineal, en el cual se nos permite observar la estimación y el valor verdadero. Entonces tenemos que la velocidad estimada según el método cuando x igual a 2 segundos es de 15.137259, y recordando que la velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858641 metros por segundo. Procedimiento matemático del método: interpolación de segundo grado, interpolación cuadrática. Primer paso: se utiliza la siguiente fórmula para la interpolación con dos puntos y se reemplazan los datos dados. Segundo paso: se recomienda calcular el error relativo porcentual para evaluar la aproximación con la siguiente fórmula, la cual es error verdadero entre valor verdadero por 100. Problema de aplicación de interpolación cuadrática. Se desea analizar el movimiento de un proyectil utilizando el método de interpolación cuadrática de Lagrange para estimar el valor de la velocidad a los 2 segundos. La velocidad de lanzamiento del proyectil es de 18 metros por segundo. Un poco después de llegar a su altura máxima, a un tiempo de 2.2, la velocidad es de 10.817 metros por segundo. Cuando ha recorrido 14.3 metros horizontalmente, a los 2.7 segundos tiene una velocidad de 14.1353 metros por segundo. La velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858.641 metros por segundo. Desarrollo. Lo primero que haremos es ordenar los tres puntos en una tabla, que serían 0, 2.2 y 2.7 con sus respectivas velocidades. El primer paso es realizar la interpolación sustituyendo los valores dados en la ecuación de segundo grado. Este es el procedimiento en el cual se sustituyen los valores de la ecuación para dar un resultado de 10.00. El segundo paso es calcular el error relativo a la aproximación. El error relativo da un resultado de 1.46%. Gráfica: interpolación de segundo grado cuadrática. La velocidad estimada por el método cuando x igual a 2 es f de 2x, que es igual a 10.003096, mientras que la velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858.641 metros por segundo. En la gráfica se puede observar que la estimación y el valor verdadero están casi en el mismo punto. Esto se debe al poco error que tiene el problema. Siguiendo con el procedimiento matemático del método de interpolación de enésimo grado, o también llamado la interpolación de Newton de diferencia dividida, aplicando la fórmula como paso 1 y definiéndola como las x, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub n,
como variables independientes y f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub n como variables dependientes, y definiendo como n la cantidad de puntos conocidos, se define así de manera directa la solución de este método. Como segundo paso, se debe calcular el error relativo porcentual, que no es más que el error verdadero dividido sobre el valor verdadero por 100. En el problema de interpolación de enésimo grado de Lagrange, utilizaremos el mismo enunciado que en el problema de aplicación anterior, en el cual buscamos analizar el movimiento de un proyectil a los 2 segundos, considerando que tiene una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo a un ángulo de 60 grados. Primeramente, ordenaremos los puntos dados en el problema de aplicación en una tabla para tener un mejor entendimiento de lo que tenemos que hacer. Comenzaremos con un x0 de 0, un f de x0 de 18, un x1 de 2.2, un f de x1 de 10.817, un x2 de 2.7, un f de x2 de 14.1353, un x3 de 3.18 y un f de x3 de 18. Después de esto realizaremos la interpolación de enésimo grado. Sustituyendo, podemos ver que la interpolación de enésimo grado en este caso va a ser de tercer grado, y podemos observar unos 3 binomios en el numerador, 3 binomios en el denominador, multiplicados por el valor de f de x0 en cada instancia. Después de desarrollar la ecuación de enésimo grado, podemos reemplazar los valores de la incógnita x, f3 de x, de 2, de los valores de x0 hasta x3 y los valores de f de x0 hasta f de x3. Finalmente, calculamos el error relativo porcentual de la aproximación. En nuestro caso nos dio 9.807314, la interpolación de f de 2, y el valor verdadero es de 9.858641 metros sobre segundo. Este valor lo sacamos a través de las ecuaciones de movimiento de una partícula, de un proyectil. Multiplicamos el valor de la resta de 9.858641 menos 9.807314 sobre 9.858641 por 100 para sacar el valor relativo porcentual, y sacamos que el valor es de 0.52% de error. Podemos ver aquí también una gráfica de la interpolación de tercer grado, que es la cúbica. El valor naranja son los 4 puntos que utilizamos para la interpolación. El valor punteado naranja es la misma interpolación con el valor de la ecuación dictada abajo, y el valor azul son unos puntos intermedios que dimos para mejor desarrollar el verdadero comportamiento de la partícula. En esta sección veremos la programación del problema de aplicación por el método de Lagrange. Formulario y controles. El formulario del método de interpolación de Lagrange presenta un Data Grid View donde el usuario podrá agregar los datos de x y f de x dependiendo de la cantidad n de datos que agregará en el textbox correspondiente a darle clic al botón Crear tabla. Luego ingresará el valor a interpolar interesado en el textbox correspondiente, y al darle clic al botón Interpolar, el programa regresará al valor de x correspondiente en el textbox de respuesta. Otro de los botones que tenemos son el de limpiar, el cual limpia tanto el Data Grid View como todos los textbox de entrada y de respuesta. El botón Salir termina el programa y sale de la ventana del formulario. Les presentaré a continuación el codificación de cargar el formulario, botón crear tabla y botón limpiar y botón salir. Primeramente tenemos en el form
cómo creamos las columnas de la tabla de datos, columna count, donde se coloca el 2 dado por el problema, columna names de la variable x, al igual que de la derivada de esta misma. Y luego lo acomodamos con la configuración de la tabla estéticamente. Luego tenemos los datos dependiendo de los grados que se asignen en el problema. Tenemos unos text box, luego el número de iteraciones que queremos que realice la tabla, al igual que tenemos el botón limpiar, en el cual tenemos los diferentes text box en el formulario, los cuales cuando ponemos el botón limpiar o lo cliqueamos, se van a limpiar, dada la redundancia. Y finalmente el botón salir, que cuando le demos clic, este finalizará o terminará la ejecución del problema que tenemos. Botón interpolar. Al darle clic en el formulario sobre el botón interpolar, el programa regresará el valor correspondiente de f de x a la x que el usuario ingresará en el text box indicado. El proceso se basa primeramente en la declaración de 4 variables como enteros o integer, n, que es la cantidad n más 1 de datos que el usuario ingresará en el Data Grid View, y j, ambas son controladores de iteraciones dentro del ciclo for to next, y la variable xi es el valor que el usuario querrá interpolar y que asignó en un text box. Luego, como se mencionó, se utilizará un ciclo for to next de iteraciones que muchas veces necesita de matrices o vectores que vayan guardando los valores de cada iteración de manera repetitiva. En este caso utilizaremos vectores, el vector x que guardará los valores ingresados por el usuario en la columna x en el Data Grid View, y el vector y que guarda los valores de f de x ingresados en la columna correspondiente del Data Grid View. También tenemos la variable sum y la variable prod. Sum es un sumador que se utilizará repetitivamente dentro del ciclo for to next, y la variable prod corresponde al resultado del proceso en sí del método de Lagrange. Todas estas últimas variables son declaradas como double, y cabe recalcar que los vectores tanto x como y están dimensionados con 5 nueves, ya que de esta manera se puede asegurar que se lleven a cabo infinitas iteraciones entre comillas, y sabemos que nunca va a suceder que el usuario ingrese una cantidad de 9.999 iteraciones o muchas más, ¿no? Entonces, para explicar el proceso, comenzamos asignándole en un ciclo for to next, aparte del mismo Lagrange, los valores del Data Grid View 1 a sus vectores correspondientes, como mencioné en la declaración de las variables. Luego obtenemos el valor de xi procedente del text box de x valor, inicializamos la variable de suma en 0 y luego comienza el for to next del mismo método de Lagrange. Comienza primero con iteraciones con la variable i, donde la variable producto será igualada a el valor que tenga el vector y en esa posición i. Luego prosigue un for to next anidado con las iteraciones de la variable j. Luego pasamos a un condicional donde compara si i es diferente a j, y entonces realiza la operación que ya conocemos del método de Lagrange. Cuando termina este for de la variable j, la variable de suma se transformará en lo que es entonces el valor interpolado. Cuando ya se pase y se termine el for to next inicial con la variable i, entonces se le asignará la respuesta al textbox txt x, que será igual a la variable suma, y de esta manera se obtendrá el resultado interpolado dependiendo del valor que el usuario quiera obtener. Resultados. Los datos utilizados para el desarrollo del problema son extraídos del comportamiento de un proyectil, los cuales se muestran en la figura, donde x representa el tiempo transcurrido en segundos y f de x la velocidad en metros sobre segundo.
Se desea conocer el valor de la velocidad pasados los 2 segundos a partir de los datos conocidos mediante la interpolación de Lagrange, por lo que la velocidad verdadera a los 2 segundos es de 9.858641 metros sobre segundos. Como vemos, el resultado es 9.8073, que es muy cercano a lo obtenido en el proceso manual. En conclusión, al poder resolver un problema con ambos métodos, tanto el método de Lagrange como el método de Newton, nos percatamos de que el método de Lagrange reformula el método de Newton para poder evitar las diferencias divididas y así poder tener de forma clara y fácil un polinomio interpolador. También cabe destacar de que mientras más puntos se tienen, más nos aproximamos y nos acercamos al resultado. Como pueden apreciar en la gráfica, hay una comparación de 4 estimaciones en la que más se aproxima a la de tercer grado que se hizo con la ecuación del enésimo grado. Estos tipos de métodos son de gran utilidad para el desarrollo de problemas donde se tienen bastantes tipos de datos, y así poder definir por medio de un polinomio los resultados. Gracias.